Muy buenos días, honorables magistrados, honorable presidente, querido público. Agradezco esta invitación que me hacen a intervenir en esta importantísima audiencia que hace parte del estudio que están haciendo ustedes de un acto legislativo que, como todos sabemos, contiene las reformas necesarias para poner en marcha en Colombia un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, un sistema que hay que recordar es producto de un acuerdo, de una negociación, y yo me propongo utilizar este breve tiempo del que dispongo para explicarles a ustedes cuáles fueron las ideas fuerza del gobierno en esa negociación para instaurar, para poner en marcha este sistema. Son, a mi juicio, 5 ideas. La primera, la fundamental del proceso de paz, es lo que hemos llamado el fin del conflicto. Valga recordar, estimados magistrados, que esta semana asistimos al fin del desarme individual de las FARC, al fin de tanto sufrimiento que ha causado el conflicto en Colombia, al fin de tanta victimización. Y así como las FARC han cumplido con esa parte del acuerdo, así también nos corresponde a nosotros cumplir con la nuestra, que es la implementación del resto del acuerdo. Yo estoy convencido, señores magistrados, que existe una cosa que yo llamo la ética de la negociación, la ética del acuerdo. Si uno pactó una cosa, hay que cumplirla. Pero el fin del conflicto, la idea del fin del conflicto, como lo hemos dicho tantas veces, no se reduce al silencio de los fusiles, que por supuesto es imprescindible. Si no hubieran las FARC dejado las armas, si no hubiera habido una terminación del conflicto, pues no podríamos implementar el acuerdo. Pero la idea del fin del conflicto que trabajamos en La Habana va mucho más allá. Es la idea de la no repetición del conflicto, es la idea del cierre del ciclo histórico que ha vivido Colombia de violencia política. Y por eso, en el año 2012, en el Acuerdo General, acordamos discutir con las FARC los 5 famosos puntos de desarrollo rural y compañía que acordamos, en una lógica de no repetición. Y tal vez de ninguno de esos puntos es tan cierta esta idea de la no repetición como del punto 5, víctimas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque si uno quiere consolidar la paz, si quiere cerrar el ciclo histórico de violencia, tal vez lo primero que tiene que hacer es trabajar en sacarle el odio, el resentimiento a una sociedad que ha vivido 50 años de conflictos, 50 años de traumas y de victimización. Y si no se rompen esos ciclos de venganza, pues estamos abocados a que se repitan. Y esto no es una teoría, esto es lo que uno ve en la práctica cuando habla con jóvenes que estaban en las FARC y le dicen: yo crecí en la vereda X de la serranía de La Vive en Urabá y ingresé a las FARC porque mi familia fue masacrada por los paramilitares, y con la misma frecuencia puede hablar con un paramilitar desmovilizado que le va a decir lo mismo: yo ingresé a las filas de los paramilitares porque las FARC secuestraron a mi padre o lo mataron o lo que sea que han hecho. Tenemos que romper esos ciclos de venganza, y eso quiere decir que tenemos que enfrentar el pasado, enfrentar serenamente el pasado y hacerlo de una manera que también siente unas bases de confianza y de tolerancia hacia el futuro y permita construir la paz. Sobre ese punto volveré en unos momentos. En segundo lugar, la idea del fin del conflicto supone que todos los que han participado en el conflicto deben responder. Todo este sistema no está dirigido exclusivamente a las FARC, está dirigido a todos quienes tuvieron responsabilidad en el conflicto y a todas las víctimas del conflicto. Eso, entre otras cosas, fue lo que posibilitó el acuerdo.
en otra ocasión y con más tiempo, con gusto les explicaré la enorme dificultad que supuso llegar a un acuerdo sobre el punto de víctimas en La Habana. Y cuando uno se pregunta, oiga, ¿y por qué una guerrilla aceptó por primera vez en la historia enfrentar sus crímenes más graves ante un tribunal, pagar sanciones por ellas, reparar? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que la respuesta es porque entendía que este sistema era un sistema que tenía que incluir a todos los responsables y sobre esa base estaba dispuesta ella también a responder. Y en tercer lugar, la idea del fin del conflicto supone, como todos sabemos, la idea de una transición que no solamente justifica las medidas que incluye el acto legislativo, sino que esas mismas medidas ayudan a consolidar la transición. Esa es una buena parte de su propósito. Si uno se pregunta por qué poner en marcha en un país donde ya se saben tantas cosas una comisión de la verdad, pues una de las principales razones es precisamente para marcar un antes y un después y poder enfrentar el futuro sobre la base del reconocimiento del pasado. Y la transición tampoco consiste simplemente en resolver las tensiones conocidas entre dos valores o principios constitucionales, el de la justicia y el de la paz. Por supuesto que hay una tensión y por supuesto que si se aplicaran los estándares ordinarios de justicia, la transición no sería posible. Pero yo creo que entender el problema simplemente como una tensión entre esos dos valores es demasiado simplista, porque no estamos ante un juego de suma cero. No se trata de que lo que se gana en paz se pierde en justicia, porque los objetivos de la justicia en una transición van mucho más allá de lo que suele hacer la justicia ordinaria. Y eso no lo digo yo, lo han dicho todos los expertos. Si algunos se toman el trabajo de revisar el documento clásico de Naciones Unidas que define por primera vez los parámetros de la justicia transicional en el año 2004, de Kofi Annan, sobre la justicia transicional en países en conflicto y posconflicto, pues encontrará esa misma reflexión. Los objetivos son más amplios, es de responderle a las víctimas en todos sus derechos, como ya habrán explicado todos mis antecesores, es darle también seguridad jurídica a quienes están dejando las armas, y yo diría que es también, y tal vez sobre todo, contribuir a asentar el Estado de Derecho en Colombia, en todo el territorio, es nada menos que llegar a un pacto de convivencia bajo una Constitución, y por eso tantas veces, señores magistrados, en esta sala hemos dicho que entendemos el Acuerdo de La Habana, y en particular este punto 5 de víctimas, como el cierre del ciclo constitucional del 91, como la materialización en justicia de la Constitución. La segunda idea es la idea de la participación. Todos los acuerdos de La Habana están atravesados por la idea de la participación, de la activación de los derechos políticos de la ciudadanía, y nuevamente tal vez en ningún punto es tan importante esa participación como en el punto 5. Cada país, lo dicen los expertos, lo dice nuevamente Naciones Unidas, tiene que buscar su propio modelo de justicia transicional, y si eso es lo que tenemos que hacer también en Colombia, pues la primera tarea, por supuesto, es oír a las víctimas, y eso fue lo que hicimos en el proceso. Primero, acordando en junio del 2014 unos principios que debían guiar la discusión, principios que discutimos con diversas organizaciones de víctimas, luego poniendo en marcha una serie de foros, 4 foros muy grandes, para que se enviaran insumos a La Habana con propuestas de las víctimas, con opiniones de las víctimas. Ustedes saben, participaron más de 3.000 personas, en su mayoría víctimas, y con esas opiniones, con esa riqueza de expresión de las víctimas fue que construimos el acuerdo, y a la vez, y finalmente, pues asistieron, todos saben, 60 víctimas a La Habana en 5 delegaciones que oímos nosotros directamente. Yo añadiría además que el diseño de las diferentes instituciones que conforman el sistema es un diseño altamente participativo, que se trate de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial, de las medidas de reparación, incluso en algunos casos como el de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el mandato es que esa búsqueda se haga con las víctimas, que las víctimas sean actores también
de la búsqueda de desaparecidos, como muchas lo pidieron. Estamos entonces ante un sistema francamente muy ambicioso que requiere para su funcionamiento una enorme movilización de las víctimas del conflicto en Colombia. La tercera idea, y la idea central, sin duda, es la idea de la integralidad, que nos permitió, creo yo, articular las diferentes medidas acordadas y asegurar, en primer lugar, una respuesta genuina y amplia a los derechos de las víctimas en la medida en que estas diferentes medidas se entienden no de manera individual, sino interrelacionadas, medidas que se refuerzan entre sí y que cumplen todas objetivos similares, de diferentes maneras. Cojamos uno principalísimo como es la rendición de cuentas, que se logra, por supuesto, con unos procesos judiciales ante una jurisdicción especial, pero también con el trabajo de la Comisión de la Verdad, aclarando responsabilidades históricas, pero también con actos de reconocimiento de responsabilidad en materia de reparación, donde también hay una rendición de cuentas a la ciudadanía. Estas medidas, como están pensadas en esta lógica de integralidad, buscan tener justamente una complementariedad. Esa idea está ya desde el Marco Jurídico para la Paz del año 2012, es lo que recomiendan todos los expertos y es lo que concluimos que había que hacer en Colombia, sacando también nuestras propias lecciones, porque así como reconocemos un enorme esfuerzo del sistema de justicia y paz, también sabemos que sus resultados han sido muy limitados en el tiempo. Creo que no tenemos más de unas 50 condenas, en parte porque se trató desde los tribunales de hacer todo lo que debe hacer un sistema transicional. Y lo que pensamos es, no, hombre, en los tribunales se debe producir verdad judicial, pero la verdad histórica démosela a la Comisión de la Verdad y complementemos eso con otros instrumentos críticos, como por ejemplo la unidad de búsqueda de desaparecidos que ya mencioné. En tercer lugar, la integralidad está pensada no solamente como una integralidad de las medidas de justicia transicional entre ellas, sino una integralidad con el resto del proceso de paz, en particular, diría yo, por una parte con el proceso de desarme que estamos viviendo en estos momentos. Hay que darle seguridad jurídica a las personas que participan en él, pero también hay que exigirles que participen en el sistema, y todos los hombres y mujeres de las FARC que han dejado las armas en estos días han firmado un acta de compromiso comprometiéndose con el acuerdo y con la respuesta a las víctimas. Eso nunca había ocurrido. Y a la vez introduciendo otros elementos que van más allá de los elementos técnicos del sistema, pero que son críticos para las víctimas, como por ejemplo medidas para asegurar para quienes quieran un retorno acompañado a los millones de desplazados que tiene este país y por los que esta Corte tanto ha trabajado. Por último, yo diría que la integralidad va incluso un paso más allá. La integralidad que hemos pensado en La Habana está pensada como parte de un proyecto ambicioso de garantía de derechos en el territorio, que es lo que nos va finalmente a garantizar una paz estable y duradera. Les doy un ejemplo. Los programas de desarrollo con enfoque territorial están pensados para las regiones de Colombia más afectadas por el conflicto. Se van a poner en marcha el mes entrante desde una lógica de desarrollo, desde una lógica de creación de oportunidades que aseguren ese cierre del conflicto, que aseguren que atacamos las fuentes de violencia, pero también desde una lógica de reparación, desde una lógica de un reconocimiento de que esos territorios y esas colectividades fueron especialmente afectadas por el conflicto, y de esa manera encontramos o construimos unos equilibrios en la respuesta, de manera que no solamente las víctimas directas del conflicto, sino las víctimas indirectas, las personas que padecieron el conflicto y decidieron no desplazarse, también encuentran respuesta. Y por eso yo personalmente estoy convencido que en la medida en que hagamos todo esto, vamos a lograr materializar esa idea de justicia de que hablaba John Rawls, de la justicia como un sistema equitativo de cooperación en el tiempo, donde la cooperación se entiende como la observancia de unos procedimientos y también la garantía de unos derechos de todos por igual en el territorio. Eso es lo que creemos que logra este acuerdo y esa es parte
de la integralidad. Yo estoy convencido, señores magistrados, que nuestros desafíos en adelante no son desafíos de concepción, sino son desafíos de implementación, porque poner en marcha un acuerdo de estas dimensiones supone un reto realmente muy grande. Si me permiten 2 minutos más, ya estoy terminando, señor presidente. La cuarta idea, fuerza, es la idea de la condicionalidad. Ya estaba también en el marco jurídico para la paz del año 2012 y está en el acto y está en el Acuerdo de La Habana. Me permito rápidamente leer el párrafo que está al inicio del acto legislativo, que dice que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia y reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no puede entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Idea crítica del acuerdo. ¿Por qué? Porque es la manera para garantizar que realmente se responde a las víctimas en todos sus derechos y además me parece porque permite construir un sistema más racional. Es bien sabido que es imposible con un legado de violencia de 50 años pensar que se va a judicializar e investigar cada hecho por parte de la justicia. No se puede hacer, hay que concentrarse en lo más grave y representativo, pero hay que darle una respuesta a todas las víctimas y en la medida en que está garantizada esa condicionalidad como una condición del tratamiento penal especial, así lo dice la Jurisdicción Especial para la Paz, pues podemos estar tranquilos que estamos dándole a las víctimas la respuesta más amplia posible. Termino ahora sí finalmente con una quinta y última idea, que es la idea de la convivencia. Lo mencionaba hacia el comienzo. El sistema no puede pensarse solamente como un sistema que trata de enfrentar un legado terrible de violaciones e infracciones a los derechos humanos y el VIH, sino también como una manera de construir una base de convivencia hacia el futuro. Y creo que las condiciones para esa convivencia son, en primer lugar, el reconocimiento de las víctimas. Un país no puede tener 6, 7, 8 millones de víctimas que viven sus vidas diarias sintiendo que la sociedad no entiende qué fue lo que les ocurrió, sintiendo que el Estado mismo no reconoce qué fue lo que les ocurrió, el reconocimiento, por supuesto, de lo ocurrido y el reconocimiento de responsabilidad por partes de quien hayan cometido delitos. Esa idea está en el centro del sistema y por eso tanto la jurisdicción como las medidas de reparación, pero yo diría especialmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, está pensada desde esa lógica, de una lógica de cómo abrir espacios en los territorios para que las víctimas sean reconocidas y los victimarios reconozcan su responsabilidad y sobre esa base podamos no solamente hacer justicia, sino construir paz. ¿Cómo construir paz en territorios tan conflictivos históricamente en Colombia como puede ser el Urabá, como puede ser Arauca, por mencionar solamente 2 casos, si no hay este ejercicio de reconocimiento? Finalmente, esta convivencia tiene un componente territorial. Todo el sistema está pensado también desde una lógica territorial, no solamente desde unas acciones que se van a llevar a cabo en Bogotá, frente a unos responsables, sino desde un trabajo en los territorios con las víctimas. Y es en esos espacios territoriales en los que podemos organizar todas estas medidas que tiene el sistema, pero también que tiene el acuerdo y que ya mencioné, tanto los procesos de desarme y reincorporación como las medidas de reparación, buscando unos equilibrios en un modelo que hemos llamado en otras ocasiones de paz territorial, que no es otra cosa que un esfuerzo en un país tan fragmentado como el nuestro de construir una sola comunidad política bajo una constitución sobre la base de la justicia y la paz. Muchas gracias. Muchas gracias al señor